Buenos días, qué bendición poderlos saludar en esta mañana y desear que la gloria del Señor esté con cada uno de ustedes. Soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 14 al 21, nos dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se ha hablado mucho acerca de la venida del Señor, del rapto. Y hace mucho tiempo, unos 30 años, se hablaba en una forma que prácticamente todos los mensajes llevaban a eso, a decirnos que el Señor ya venía, que el rapto podía ser hoy. Pero hoy, más que nunca, podemos decir, el rapto es hoy. Es hoy, es hoy, oiga, es hoy. Porque lo que estamos viendo es realmente una situación que lo encierra todo. La iglesia de la Odisea es un tipo de la iglesia de este tiempo. Por allá en el año de 1990 se empezó a formar la iglesia como la conocemos ahora. No es iglesia caliente que se reunía para orar, que hacía vigilias de toda la noche, que habían ayunos de una semana completa para la congregación, que se movía, predicaba, hacía cultos en las calles, en los parques, hacía muchas cosas. Se portoneaba, digamos así, se iba a enseñar, a llevar el mensaje puerta a puerta. Y había gente muy brava para enseñar la palabra. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todo eso se ha perdido. En la iglesia de la Odisea podemos ver que ahorita ya no manda prácticamente el Espíritu Santo. Se ha sacado de la iglesia porque la iglesia se ha acomodado. Ahora, la que manda o quien manda en la iglesia es el pueblo, porque al pueblo se le da lo que el creyente necesita, se le ofrece. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de que cuando veamos que la iglesia está muy tranquila, que está muy cómoda, que todas las cosas están pasando de acuerdo a lo que contradice la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué manda el pueblo? Porque ya las cosas no son como eran antes. La iglesia es una iglesia tibia ahorita. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Porque hay mucha gente que se ha sometido o se ha apegado a las costumbres del mundo. Van a la iglesia y lo mismo les da ir a una rumba. Fornican,
dicen malas palabras. Y hay muchos que dicen que son amigos. Pero se acuestan. Entonces son amigos con derechos. Que ellos no están casados, pero sí están casados por la unión carnal, por el matrimonio carnal. La Biblia dice que cuando alguien se une a una ramera, o que dos personas se unen, no necesariamente una prostituta o una ramera, sino se unen sin estar casados, sin tener la bendición de Dios, lo que pasa es que está siendo uno solo con esa persona. Así que comparten los espíritus, los pecados y también las enfermedades. Y se viene a formar una situación muy fea en este caso. Pero están viviendo de acuerdo a la costumbre de este tiempo. Y aún en la iglesia tenemos mucha gente que viven de esta manera. Recuerdo una escuela dominical de una pastora que al despedir la reunión dominical dijo: ahora no es que se vayan a fornicar, diciéndole a la iglesia. Y si ella dijo eso, es que posiblemente habían parejas ahí que convivían, que compartían, amigos con derechos, cada uno en su casa, se encuentra para tener encuentros sexuales, para ir de rumba, para ir a tomar, para ir a emborracharse, en fin, pero van a la iglesia. Entonces, a la iglesia no hay que hablarle duro del pecado porque la gente se va. Cuando la Biblia nos habla de que la iglesia dice que cuando la gente haga lo que va contrario a la voluntad de Dios, entonces eso quiere decir de que es una iglesia tibia. ¿Qué sucede con esto? Sucede que en el versículo 20 el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando comparamos la iglesia de la Odisea con la iglesia actual, podemos pensar en algo. Es mucha la gente que asiste, pero también aquí la Biblia dice que la iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, lo que sucede es que las iglesias actualmente se habla de que venga pacte y Dios le va a devolver el doble, 20 veces, 1000 veces lo que usted está pactando. No se sabe si es una iglesia o una pirámide. Cuando vemos que en las pirámides la gente se queja, se lamenta, se sienten robadas y el líder de la pirámide termina en la cárcel. Es prácticamente lo mismo, porque el líder de estas pirámides, que se llaman iglesias, van a la cárcel, pero a la cárcel que está en el infierno. A esa cárcel es que van a ir aquellos que están engañando a la gente. Entonces, entra mucha gente, muchísima gente, y no importa lo que estén viviendo, cómo estén viviendo, lo importante es que vayan y dejen su platica allí. Entonces, entran muchos, menos Jesús. Él está afuera, Él está tocando, pero realmente, ¿será que nosotros tenemos a Jesús afuera también? ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? Hay personas que llegan pidiendo oración por un empleo y el Señor les da el empleo y dejan de asistir a la iglesia porque no tienen tiempo para estar en la iglesia. El Señor le dice a la iglesia: mire, usted es un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. O sea, no se había dado cuenta la iglesia, y no se había dado cuenta porque es una iglesia tibia. Ahora son shows los que se presentan con las alabanzas, son cuestiones de desorden, y esto no está bien. ¿Por qué? Porque es que el tiempo está ya cerca, puede ser hoy,
¿Qué pasaría si el Señor aparece hoy en las nubes para levantar su iglesia? ¿Cómo quedaríamos nosotros? ¿Nos iríamos o nos quedaríamos? Recordemos que esto se ha predicado por mucho tiempo. Por mucho tiempo se ha venido hablando del rapto de la iglesia, pero como que eso se ha perdido, como que esa emoción, ese encuentro que queremos tener con el Señor ya no es tan interesante. El Señor dice, mire, usted es un pobre, compre oro refinado en fuego, del mío. El Señor está diciendo, yo tengo oro para vender, no para regalar, es para vender. Usted tiene que pagar un precio. Y esa es el oro refinado en fuego, es el carácter de Cristo refinado en medio de la prueba. Es el carácter de Cristo cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, y entre más prueba tengamos, si no desmayamos en nuestra fe, sino que seguimos pensando en lo maravilloso que es Dios y que nos permite seguir, entonces estamos siendo refinados. Pero también dice que somos miserables, pobres, ciegos. Sí, miserables, ¿por qué? Porque qué triste es que la gente piensa que con plata va a comprar la salvación, que sembrando, que donando, que dando, que pactando, ya con eso lo están haciendo todo. El Señor no necesita plata. La plata la necesitamos nosotros, los que predicamos, para sostener nuestras vidas, para sostener nuestros ministerios, para ayudar a la gente, para bendecir a otros, para expandir el Evangelio. Se necesita para el transporte, para la gasolina, aunque los pobres no necesitan gasolina, pero sí la necesitamos. Para todo eso se necesita su colaboración. Y usted que no puede hacer lo que nosotros hacemos, entonces al bendecirnos está bendiciendo la obra del Señor también. Es necesario que todo esto pase, y es lo que estamos viendo actualmente, es lo que se ve, las ofertas que se hacen. Ahorita no hay un evangelio de arrepentimiento, no hay un arrepentimiento de dolor, de aflicción, de que la gente pueda decir, bueno, yo me voy a arrepentir y el pecado me está azotando. No, ahorita se está hablando del pecado, no del pecado, sino del evangelio de la prosperidad. ¿Qué estará pasando? Mire, Jesús no está regañando a la iglesia, simplemente le dice, hagamos algo, déjeme entrar. Yo estoy aquí tocando, déjeme entrar. Vamos a hablar, vamos a tomarnos un tintico, vamos a charlar. ¿Qué es lo que usted necesita cambiar para poder, de verdad, sentarse en los tronos, como dice el versículo 22? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Entonces, nosotros podemos aprovechar la oportunidad de que Jesús está a la puerta, de que Él nos está llamando. Hemos venido hablando sobre una serie que no termina todavía, acerca de reconstruyendo el templo. Y nosotros debemos reconstruir ese templo, el templo que tenemos de nosotros. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo, pero aquí nos está hablando como a iglesia y como a persona, diciéndonos que miremos cuál es nuestra condición. ¿Tenemos comodidad? ¿A quién no le gusta la comodidad? A todos nos gusta la comodidad. ¿A quién le gusta trabajar? A muchos. Pero si no pudiéramos trabajar, mucho mejor. Esa es la comodidad, sentarnos en una mecedora, en frente del televisor, mirar las películas, las series que nos gustan. Pero, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la oración? Hay mucha gente que va a la iglesia, pero que viven una vida desordenada y no se saben. Ahí sí, como una canción vieja,
muy vieja que dice que no soy de aquí ni soy de allá. Entonces definamos de dónde somos nosotros, a dónde vamos a ir, dónde vamos a pasar la eternidad. Nosotros creemos que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre es el carácter de Cristo que se va a formar en nuestras vidas. Y muchas veces se forma a través de la prueba. Pero creo que ha llegado el momento de desempolvar la Biblia y volverla a leer. Llegó una señora a hablarle a cualquier casa, del señor a la dueña de la casa. Y la dueña salió y dijo, a la orden. Y cuando vio a la señora con la Biblia, le dijo, ay, ¿usted es cristiana? Y la señora le dijo, sí. Dijo, yo también. Y estaba rogando que viniera alguien para poder orar, para poder leer la Biblia. ¿Usted tiene la Biblia?, le preguntó la visitante. Dijo, sí, claro. Dijo, tráigala y la leemos ambas. Y la señora se fue para adentro y nada que aparecía. La visitante dijo, ¿sería que se le olvidó que yo estoy acá? Y ella hacía ruido de una manera y de otra. Y no, la señora no aparecía por ningún lado venía esa señora. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de las 500 la señora llegó sacudiendo la Biblia llena de polvo y le había dicho a la visitante que ella la leía todos los días. Cuando la abrió, dijo, mire las gafas donde estaban. Hace un año que las perdí. Entonces tenía un año sin leer la Biblia. ¿Cuánto tenemos nosotros de no estudiar la palabra? Una cosa es leerla y otra estudiarla. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Cuando oramos y le decimos a Dios las cosas que queremos, no le pidamos que cambie a otra persona. Mirémonos nosotros. Miremos qué fallas tenemos y qué necesitamos cambiar. Quizá nosotros querramos que nuestra pareja cambie, porque nos duele mucho lo que nos hace, pero a la pareja no le dolerá lo que nosotros les hacemos, no le dolerá como nosotros nos portamos. Entonces, pensemos en eso y permitamos que Dios transforme nuestra vida. Digámosle, Señor, cámbiame. Derrama sobre mí espíritu de oración. Y aunque esto que voy a decir no es para este tema, sino para la reconstrucción del templo, dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de 2 hombres, de 2 varones que buscaban de Dios. Los despertó para mover al pueblo. Entonces, pidámosle a Dios que despierte nuestro espíritu, que podamos volver a ese primer amor, que podamos volver a la necesidad de tener a cada momento un encuentro con la presencia del Señor. Y que si el rapto es hoy, estemos listos. Porque Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos para el rapto. Dios está dándonos la oportunidad de que disfrutemos de su gloriosa presencia, de su bendición maravillosa. Es aquí donde nosotros debemos decirle, Padre bueno, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta advertencia. Yo quiero irme contigo, yo quiero estar en el rapto, ayúdame a prepararme. Te abro la puerta para que entres, para que guardes mi vida, para que me escondas en el hueco de tu mano, para que me protejas de todo lo que puede enfriar mi vida, lo que puede enfriar mi relación contigo. Dios de la gloria, permite que yo pueda ser en cada momento un verdadero hijo tuyo, tener una verdadera relación contigo y ver la manifestación de tu amor en medio de esta vida y de este mundo. Que Dios nos dé una semana
llena de bendición y de protección.